Canon Bíblico. Dios les bendiga. Qué bueno es que estás otra vez aquí con nosotros, estudiando las Escrituras en estos temas tan preciosos, tan impactantes, que nos habla el Señor por medio de su palabra. Hoy estaremos tocando el tema de Judá. En Isaías capítulo 3:8 dice: pues Jerusalén ha traspasado y Judá ha caído, porque su lengua y sus obras están contra el Señor, rebelándose contra su gloriosa presencia. El tema de hoy es porque, ¿te acuerdas que ahorita están hablando mucho, unos días atrás, de que el Evangelio de Judas? ¿Será que es una realidad, que es verdad? ¿Pertenece al canon bíblico o en realidad la gente está hablando porque se pasa información o porque los medios de comunicación lo hablan? ¿O será que son escritos que se encontraron y que no se han puesto a la luz como los demás evangelios? Le llaman el Evangelio de Judas. ¿Será que Judas pudo haber escrito un verdadero evangelio bajo el orden de Dios, inspirado por Dios? ¿O fue de su propia cuenta? Bueno, vamos a entrar a estudiar un poco acerca de lo que dice la Biblia acerca de Judas, pero vamos a ver el trasfondo bíblico, donde nosotros podemos darnos cuenta en realidad de lo que está pasando. Judá en hebreo es traducido en griego Judas. O sea que la traducción de Judá, del hebreo al griego, es Judas. Entonces, allí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que la palabra de Dios dice. Judá era hijo de Judas, o Judas era hijo de Judá, pero más bien Judá era hijo de Judá, que es en el antiguo original. Nombre de una tribu con liderazgo. Es un territorio también. Judá significa alabanza. Judá se prostituyó. ¿Se acuerdan de la historia de los 12 patriarcas que Judá se prostituyó? Hay que estar estudiando un poquito la palabra porque es bien importante eso. Judá pues era de las 12 tribus, uno de los patriarcas o de los que eran de las 12 hijos de Jacob. Entonces ahí estaba Judá y él se prostituyó. Pero vamos a ver qué más dice acerca de la palabra de esto. Perfil de Judá. Vamos a ver el perfil de Judá. ¿Cuál es su panorama y de dónde viene? Dice Judá, el ministro. Vamos a verlo como ministro. Hechos capítulo 1, versículo 16 dice: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. En el 17 dice: porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Qué tremendo que Judas pertenecía a los 12 apóstoles, pero este fue guía de aquellos que iban a capturar o a atrapar o a detener a nuestro Señor Jesucristo para entregarlo y un día Él morir por nosotros. Pero Judas tomó ese papel que pues yo me imagino que ninguno quería tomar. Y Judas estaba ahí siendo el guía, pero también dice que fue contado entre ellos. Una de las cosas es que yo creo que Judas también echó fuera demonios, hizo milagros, llevó el evangelio, era apóstol. Qué tremendo es que era este ser. ¿Usted cree que este ser tenía una divinidad o tenía un contacto directamente con Dios cuando era de los 12? ¿Qué fue lo que lo corrompió? ¿Por qué llegó a cometer tal desorden en su vida y tal acto que llegó a entregar a nuestro Señor Jesucristo? Yo creo que la palabra nos tiene que enseñar muchas cosas y vamos a estudiar un poco más acerca de esto. Judas el ministro. Entonces, allí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta: llamamiento genuino. Le dieron autoridad para hacer milagros y echar fuera demonios. Ministro de finanzas. Mira, también manejaba las finanzas. También tenía potencial ministerial. Quiere decir que era un apóstol de los apóstoles del Cordero, de los apóstoles de Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios nos va enseñando que tenía un llamamiento genuino. O sea que cuando Jesús lo llamó, era porque Dios tenía un propósito para con él. ¿Sería que el propósito era de que él fuera el que le entregara?
¿Será que el propósito era de que conocieran este evangelio? Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios tiene que hacer cosas preciosas y darnos cuenta que nosotros tenemos que darnos cuenta que también tenía un potencial, pero que también llevaba las finanzas, que tenía el dinero en su bolsa, que todo lo que se colectaba en el ministerio de Jesús. Por eso es tan importante, hermanos, saber que Dios tiene cosas preciosas y maravillosas para nosotros y se está desarrollando el ministerio de Judas. Así es que vayamos allí a la luz de la palabra mirando lo demás. Dice profecías de Judas. ¿También tenía profecías Judas? ¿Habían profetizado acerca de él? ¿Qué habían hablado en el Antiguo Testamento? ¿Quién era Judas antes de que naciera? ¿Por qué tenía que venir proféticamente a esta tierra? ¿Con qué plan y con qué propósito Dios lo había enviado a Judas? Bueno, vamos a estar mirando a la luz de la palabra lo que Judas era. Judas le iba a traicionar. Entonces, en Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros, a los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo? ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Tú crees que Dios no iba a saber que Judas iba a traicionarlo? Y tú dirías, bueno, ¿cómo yo voy a escoger a alguien que me va a traicionar? Bueno, es que se tienen que cumplir las Escrituras. Y a veces se tiene que hacer trabajos que le pertenecen a seres que Dios predestinó para ese propósito. Entonces tú me dices, tú podrías preguntarte, entonces, ¿por qué Dios lo escogió? Entonces Dios hace acepción de personas y hace que unos sean malos y otros sean buenos. Bueno, no es Dios. Somos nosotros mismos con nuestro libre albedrío, con nuestra voluntad propia. Nosotros tomamos decisiones de engrandecer el reino de Dios o de también ponerlo en un punto bajo o degradarlo, el evangelio, o decir que Dios no es real. A tal grado que hay hombres en la tierra que dicen que son ateos, que no creen en Dios. ¿Por qué? Porque no han querido entender el plan de Dios. Dios tenía un plan y Dios tenía un perfecto plan para Judas, pero Judas tomó su decisión y él tomó la decisión incorrecta. Entonces dice, uno de vosotros es un diablo. ¿Por qué? Porque Jesús ya se estaba dando cuenta que este hombre iba a traicionarle. Este hombre estaba mirando las finanzas. Este hombre estaba, me imagino que a lo mejor iba a un lugar y ministraba como apóstol y ya estaba altivo, ya se sentía superior a los demás, ya estaba mirando las características de un traidor, nuestro Señor Jesucristo. Y eso era terrible. Por eso es que nosotros tenemos que ir a la luz de la palabra. Juan 6:71 dice, él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12 le iba a entregar. Así es que uno de los 12 apóstoles le iba a entregar pan de vida, pan de muerte. Diablos, murmurador. Quiere decir que cuando nosotros participamos del pan de la comunión con Dios, ese pan, si nosotros no estamos bien y tenemos algo en nuestro corazón, ese pan nos va a hacer que caigamos en juicio, como le pasó a Judas. Judas probó del pan, estuvo sentado a la mesa de nuestro Señor Jesucristo en la comunión de los 12, la última cena o la santa cena. Allí estaba Jesús y sus 12 discípulos y allí se manifestó Judas. Vamos a ver lo que pasó más adelante. Entonces dice Juan 13:26, le responde Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Mira, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar en mi vino. Porque ellos tenían la costumbre de mojar el pan en el vino y después comerlo. Entonces viene Judas, se acerca y Jesús toma el pan, lo pone en el vino y se lo da en la boca. Entonces se empieza a cumplir la profecía. En ese instante que Jesús da profecía, en ese mismo instante se empieza a cumplir lo que está pasando con Judas. Entonces dice, y mojando el bocado, le tomó y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Entonces le da el bocado. ¿Y qué sucede cuando le da el bocado? ¿Qué pasa cuando le da el bocado? Algo sucede. En Juan 13:27 dice, y entonces tras el bocado, entró en él, ¿quién? Satanás.
Satanás entró en el ser de Judas pero dices tú, pero ¿cómo es posible que la comunión? ¿Que cómo es posible que Jesús mismo? ¿Por qué? Porque Dios ya había visto las intenciones de Judas, que le iba a traicionar, que estaba de continuo al mal, que estaba enamorado del dinero, que su amor era el dinero y que para él lo más importante era el dinero, y entonces lo quiere vender y lo quiere cambiar por unas monedas de plata. Así es que dice entonces, el Señor nunca actúa sin antes avisar. No digas, oh, yo caí porque Dios me permitió. No, el primero te advierte, el primero te avisa. Le avisó a Judas y le dijo, si comes el bocado te va a caer el diablo. Y Judas dijo, pues yo quiero ese bocado. Abrió la boca y Jesús se lo dio y dijo, entonces tú eres. Mira qué tremendo. Y aún así los discípulos, en su inocencia, sus discípulos dijeron, ¿seré yo? El otro dijo, ¿seré yo? Pedro dijo, ¿seré yo? Allí estaban ya ahora discutiendo quién era él el que iba a ser traicionado. Por eso entonces nosotros vamos a estar mirando la palabra de Dios de una manera especial. No todos están limpios. Juan 13:10 dice, Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Mira, qué tremendo es que no todos estaban limpios. Qué tremendo es que no todos estaban ahí completamente limpios. Sus pies se habían ensuciado, sus pies se habían manchado por el polvo del caminar. Y entonces te dijo, pero hay uno aquí que está sucio. Mira lo que dice Juan en el capítulo 13, versículo 10. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues están todos limpios y vosotros estáis limpios, pero no todos. Pedro le dijo, entonces báñame completamente. Le dijo, no, tú ya estás limpio, ya te limpió el poder del Espíritu Santo. Mi Padre te ha limpiado. Yo con mi presencia te estoy limpiando. Pero ahora lo que tú necesitas es lavarte los pies. Pero había uno que no nada más los pies estaban sucios, sino que también todo el cuerpo. ¿Y de quién estaba hablando aquí? Seguramente que de Judas, porque Jesús ya lo estaba mirando, ya lo estaba observando cómo venía delante de él. Entonces nosotros nos damos cuenta, en Mateo 26:15 dice, y dijo, ¿qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Entonces quiere decir que él... Pues qué bueno que estamos en este programa tan precioso y tan maravilloso. Seguimos en este tema tan importante. Y dijo que estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue. Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Entonces, esas 30 piezas de plata, dijo Judas, yo ya la hice. Pero ya estaba Satanás metido dentro de él. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que este es un tema tan apasionante. ¿Tú crees que iba a haber un evangelio de Judas? Claro, iba a haber un evangelio de Judas y a lo mejor él escribió todo lo que que él quería escribir, pero ¿quién estaba revelando o quién estaba diciendo lo que escribiera? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado de quién lo escribe. Y yo creo que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, no hombres inspirados por Satanás. Por eso es que nosotros estudiamos el canon bíblico. Entonces allí, más adelante dice, vamos a entrar al Antiguo Testamento otra vez, Judá vende a José, y casi es similar, esto es impresionante, que como la historia en el Antiguo Testamento se presta igual para darnos la figura y la sombra de lo que pasó y cómo iba a pasar con nuestro Señor Jesucristo. Dice, Génesis 37:26, y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? El 27 dice, venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Mira qué tremendo, hermano. Pero eso es impactante. Mira lo que dice aquí. 20 dividido entre 30 es igual a 666 apostólatras, podríamos decir. ¿Por qué? Porque mira, los 20 y los 30 que se habían dado en Judas y los de acá, si tú lo divides, qué casualidad que da 666, el número de la bestia, la marca de la bestia.
Eso es tremendo. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que la palabra casi toda va llena de figuras y de sombras y la numerología y todo se conforma para poder nosotros darnos cuenta de lo que está pasando. Entonces, ¿tú crees en un evangelio de Judas? Bueno, sigamos estudiando más. En el 37 de Génesis 28 dice, pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a José, subiéndolo del pozo, y vendieron a José a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y estos llegaron a José a Egipto. Lo llevaron hasta Egipto como esclavo. Así es que dice, José vendido por 20 y Jesús por 30. Dividimos 20 entre 30, nos da 666. Entonces nos estamos dando cuenta que aún la numerología nos está mostrando que ya venía marcada esa simiente, que ya venía marcada ese ser desde la tribu de Judá hasta que viene a nacer Judas, que viene del mismo nombre. Pero bueno, vayamos estudiando más acerca de esto para que nos demos cuenta de lo que dice la palabra. En el íntimo lo traiciona. Mira estas versiones y mira cómo dice. En el Salmo 52:12 dice, si todavía un enemigo me ultraja, podría soportarlo. Si el que me odia se alzara contra mí, me escondería de él. Esto es preexistencia. Quiere decir que Jesús, en este versículo, estamos viendo la sombra y la figura de lo que iba a acontecer con Jesús. Dice que si alguien que era un enemigo, bueno, él diría, bueno, es mi enemigo, tengo que recibir ataques de él. Pero lo tremendo es que el íntimo, no está hablando ya de Judas, estaba hablando del que se metió en Judas. El que entró en Judas y vino a traicionarlo, y viene y todavía le da un beso para traicionarlo. Y dice en otra versión, en el versículo 13 dice, pero tú, hombre de mi rango, mi compañero, mi íntimo, mira, qué tremendo. Él era íntimo allá arriba. Cuando estaban allá en el cielo, ellos dos tenían una amistad, tenían una comunión. Luzbel era el sello de la perfección, era el querubín protector, era el que estaba ahí creado por Dios, y Jesús caminaba ahí. Me imagino que cuando Jesús iba caminando, también allí iba Luzbel haciendo alabanza, levantando todo lo que era él, con piedras preciosas y alumbrando ese lugar. Era un ser de luz, por eso se llamaba Luzbel. Entonces, que después fue cambiado a Lucifer, pero era íntimo amigo. Por eso Jesús, cuando viene a la tierra, recibió el peor de las traiciones, cuando ve que ese mismo ser que era su íntimo allá, lo viene y lo traiciona acá. Y por eso le dice, pero tú, un hombre de mi rango, mi compañero, mi íntimo, casi estaba al mismo rango de Jesús, allá en el cielo. Bueno, ya hablamos acerca de la esencia primigenia, en donde nos enseñan de dónde sale Jesús, de la esencia, y baja a otro nivel por amor a la creación y para venir a crear. Pero cuando crean a Luzbel, casi eran de la misma, o sea, casi andaban en lo mismo. Eran Archie. ¿Sería que era Archie? Pero siempre Jesús va a ser mayor que él, pero lo tomaba como una amistad, porque siempre Dios ama a su creación, como te ama a ti y a mí, como se entregó por nosotros. Y qué tremendo es que nosotros veniéramos a hacer lo mismo que Judas hizo, traicionarlo, lo mismo que Pedro hizo, traicionarlo. Pero aquí es lo impactante y tremendo. ¿Se podrá perder la salvación? Judas perdió su salvación. Pedro también negó a nuestro Señor Jesucristo. También la perdió. Pero esta es reversible y esta es irreversible. Judas fue su salvación irreversible. Ya no regresó al Padre. Ya no quiso pedir perdón, pero Pedro pidió perdón y entonces su salvación fue reversible, pero Judas la recibió irreversible. Entonces ese es el punto importante que yo te digo aquí. Judas ya no quiso y había sido. ¿Por qué no le estaba hablando a Judas? Le estaba hablando al que había entrado en él, al que un día se rebeló al Padre, al que un día traicionó al Padre, ahora venía y traicionaba al Hijo. Mire, ¿y será que un día traicionará al Espíritu Santo? Bueno, eso lo vendremos viendo a la luz de la palabra más adelante. Qué tremendo es esta enseñanza y qué preciosa. Dice, en el Salmo 51:13 dice,
pero tú, un hombre de mi rango, mi compañero, mi íntimo, con quien me unía una dulce intimidad en la casa de Dios, oh, váyanse en tumulto. Mira qué tremendo. Dios estaba dando la revelación en los Salmos por medio de David, lo que había acontecido en la preexistencia. Preexistencia es antes de existir, antes de que existieran las cosas, antes de que existiera la tierra. Antes de que existiera la tierra, esto sucedió allá arriba. Pero eran íntimos amigos. Entonces, qué tremendo es que la palabra nos enseña tanto. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo. En otra versión dice, mas fuiste tú, un hombre como yo, mi familiar, mi amigo. Mire, ahí ya lo tomaba como familiar. Mas fuiste tú, en otra versión, en la BLA, dice, un hombre como yo, mi familia, mi amigo. En la DHH dice, has sido tú, mi propio camarada, mi más íntimo amigo. En la RB de 60, o sea, la Reina Valera del 60, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Qué tremendo es esto, hermano. Qué preciosa es la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ir a la luz de la palabra y ir conociendo esto. Por eso, mira lo que dice esta palabra. Heteiro. ¿Qué quiere decir heteiro? Mateo 26:49 dice, enseguida se acercó Jesús y dijo, sálveme, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que veniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano de Jesús y le prendieron. Qué tremendo, hermano, que Jesús todavía dejó sus manos ahí. Y Pedro quería pelear y dijo, no pelees. El tiempo se ha llegado. Tengo que pasar esta prueba por amor a ustedes. Y Dios le empezó a enseñar la palabra por medio de Jesucristo a Judas, que él le tenía que haber entregado, y se estaba cumpliendo lo que tenía que haber sucedido. Le estaba cumpliendo, dice Dutilet, pero Yeshua le dijo, amigo, esta es la versión MH Dutilet, a lo que has llegado. Entonces ellos se acercaron, le echaron mano a Yeshua y lo apresaron. Ahí está en el original para que tú te des cuenta lo que hizo Satanás por medio de Judas con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿tú crees que el evangelio de Judas sea algo de parte de Dios? Yo lo dudo mucho, no puedo decir que es verdad, no puedo creer que sea